Bienvenidos a todos. Hoy traigo conmigo al libre pensador y ciudadano del mundo, Marcos Amadio. Venimos a aprender con él sobre el tarot, una cosa que en el canal no hemos profundizado todavía, que genera respeto a muchas personas, incluso miedo, que creo que es bastante desconocido, que está dentro del mundo del oculto. Y bueno, Marcos, la primera pregunta que siempre se hace en este canal es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues la verdad es que personalmente, después de un pequeño accidente que tuve de trabajo, un poquito así entre pinzas, pero muy bien, y a nivel anímico, muy contento de poder participar en esta entrevista contigo, que te agradezco todo lo que has hecho para que sea posible y espero que os la disfrutéis tanto como seguro que me la voy a disfrutar yo. Estoy muy contento de estar aquí. Pues bueno, Marcos, la primera pregunta es súper básica, ¿no? ¿Qué es el tarot? También tengo entendido que existen diferentes tipos. Si me puedes mencionar alguno, te lo agradecería. ¿Y para qué sirve? ¿Qué usos puede tener? Mira, el tarot, casi todo el mundo lo conoce como arte adivinatorio. El tarot básicamente es un juego de cartas dividido en dos partes, lo que se llaman los arcanos mayores, que son unas figuras que representan ideas arquetípicas y que están numeradas desde la 1 hasta la 21, incluyendo una carta que no tiene número. Ujú, Y luego están los arcanos menores, que a su vez se subdividen en dos, digamos, en dos partes. Lo que serían los honores, que representan cuatro figuras, y luego una serie de cartas numeradas del 1 al 10, y que ese conjunto de cuatro palos, los bastos, los oros, las espadas y las copas, que representan los cuatro elementos que configuran la materia, forman un conjunto de 56 cartas conocidas como los arcanos menores, que son un complemento para el estudio del tarot y ujú, pueden ser también un complemento del tarot cuando se utiliza para hacer una lectura. ujú, Entonces, el tarot es un conjunto de 22 más 56 cartas, que son de 78 cartas, que se conocen a nivel de calle como un elemento, como oráculo para hacer preguntas y hacer consultas, pero que en realidad va mucho más allá. El tarot es un libro de metafísica elevadísimo que le fue dado a la humanidad para justamente aprender de lo que es la vida en su paso en esta tercera dimensión. ujú. Vale, esto es muy profundo. Entonces, quiero preguntarte, ¿el tarot se debería usar realmente para intentar conocer el futuro? Porque también tengo entendido que se puede utilizar como herramienta de autoconocimiento y como has mencionado, para conocer pues, tu misión en la vida, el para qué estamos aquí. Y por eso te quiero preguntar, ¿para qué dice que estamos aquí el tarot? El tarot, como decía al principio antes, en mi intervención de antes, yo lo considero como un libro de metafísica. Yo cuando en los talleres que traducía de Philippe Camoin, que fue con la persona con la que me introduje al tarot, que seguramente después comentaremos, en el momento de presentarme yo siempre decía que conocía que habían dos artes especiales perdidas en la noche de los tiempos. Una era la astrología, que permite conocer el libro de la vida, lo que está escrito en el libro de la vida, y quien sabe leer en las estrellas lo puede interpretar, lo puede saber. Y el otro arte milenario, el otro arte espiritual, la otra ciencia sagrada es el tarot, Ujú, que desplegado solamente en los arcanos mayores es el libro de la vida. Es decir, cuando nosotros tenemos ante nuestra vista los 22 arcanos mayores, cada figura representa una idea arquetípica. Por ejemplo, la transformación, el aprendizaje, la decisión, el trabajo, el padre, la madre, el servicio a los demás. Todas estas ideas arquetípicas que configuran la vida, cada uno de nosotros en un momento determinado de nuestra vida, pasamos por un momento de transformación, un proceso de éxito, un proceso de fracaso, un proceso de decisión. Pues todas estas ideas arquetípicas que son las que configuran la totalidad de la vida es lo que está representado en el tarot. Por eso cuando nosotros vemos el tarot dispuesto ante nosotros como imágenes arquetípicas, yo defino que lo que vemos es una fotografía o una radiografía de la vida. Que el tarot tenga una componente
de oráculo en el que se puede preguntar, evidentemente, pero el tarot lo único que hace es, cuando está bien realizado y desde una buena intención, es decir, el tarotista lo hace con un interés benevolente, lo que hace es, en la situación actual, describir cuál es el futuro posible y cuál es el mejor futuro posible. Por ejemplo, si yo quiero cambiar de trabajo, a lo mejor ese cambio de trabajo yo lo puedo interpretar como algo benéfico de manera inmediata, pero puede ser la semilla de un problema a nivel familiar, a nivel personal, a nivel relacional de pareja o con amigos. Entonces el tarot, cuando se hace una pregunta en este sentido, no es que adivina el futuro, es que dice en la situación actual cuál es el mejor futuro posible o cuál es el futuro que la situación actual engendra. Porque no olvidemos nunca, no olvidemos nunca que el futuro lo accionamos nosotros con nuestras decisiones actuales o el futuro o viviendo el verdadero futuro que deberíamos vivir. De hecho, y aunque esto sea quizás tirar piedras a mi tejado como tarotista, yo soy tarólogo y tarotista, es decir, estudio el tarot, pero también hago lecturas de tarot. Yo siempre digo que una lectura de tarot debería de ser realmente la última opción que escojamos cuando nos enfrentemos a una situación a la que a lo mejor necesitamos tener un punto de referencia o una información. Usar el tarot como a nivel enfermizo, es decir, no hago nada si el tarot no me lo confirma. El tarot para estas cosas no fue creado en absoluto. Me ha gustado mucho que digas esto y también que hayas utilizado antes la palabra benevolente, una palabra que utiliza mucho Jean-Pierre Garnier Mallet. Claro, tú conoces muy bien la teoría del desdoblamiento, que en este canal hemos hablado mucho de ella, la teoría del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre. Y te quiero preguntar entonces, Carlos, o sea, Marcos, si estás de acuerdo con Jean-Pierre en que el libre albedrío existe, en base a la respuesta que acabas de dar, entiendo que sí, si existe un destino, si hay como algo marcado para ti, o ya que estás hablando de futuros posibles, me gustaría saber si hay como unos futuros ya determinados para cada persona y simplemente nosotros con nuestras decisiones pues decidimos ir hacia uno o hacia otro. Y para explicarme un poquito mejor, te pregunto, ¿existen como, por ejemplo, por decir un número, 10 futuros para cada uno posibles? ¿Solamente esos 10 están ahí y nosotros simplemente escogemos cuál de los 10 elegir? Como tú bien sabes, y hemos hablado a micrófono cerrado, yo tuve la oportunidad de conocer personalmente los postulados de Jean-Pierre Garnier y de conocerle personalmente a él. Y además, por la posibilidad que tengo de hablar francés, ya que estuve viviendo 18 años en aquel país, puedo hablar en francés correctamente, con lo cual mi comunicación con él fue directa. A nivel personal, los postulados de Jean-Pierre han sido la segunda pieza del puzzle más importante que me ha permitido realizar la comprensión de mi mapa de la realidad. Tú lo sabes porque lo conoces profundamente. De hecho, yo te conocí a ti a través de la divulgación de los postulados de Jean-Pierre, a través de las entrevistas y las conferencias que has hecho, que Jean-Pierre dice que en realidad el futuro digamos, lo realizamos nosotros con el pensamiento. Y yo estoy convencido. Es decir, yo creo, y eso lo utilizo, la interpretación de lo que aprendí de él, integrándolo en mi lenguaje y en mi forma de expresar, que existen dos futuros. El que tenemos que vivir, que sería el ideal, es decir, yo me encarno o yo vengo a este espacio-tiempo durante un determinado tiempo para vivir determinadas experiencias porque son las que son necesarias para mi vida. Por ejemplo, si tengo que casarme, si tengo que tener dos hijos, si tengo que vivir en España y luego marcharme a vivir, como fue en mi caso, a Francia o lo que sea. Es decir, yo tenía un futuro que vivir. Mm, Cuando nosotros estamos en perfecta sintonía con este vivir, con este futuro que se está actualizando día a día, lo que tengo es una sensación de paz y una sensación de tranquilidad. Siento que voy en el camino que debo de hacer. ujú, Pero es verdad que una vez que estamos aquí, existe ese 1% del que habla Jean-Pierre, de que puedo cambiar mi futuro en cualquier momento, y eso es una realidad. ujú, ¿Eh? Es decir, entonces desde esa perspectiva es fácil entender que pueden haber miles o infinitos futuros o finitos futuros, no lo sé,
en base a las decisiones que tome. Si, por ejemplo, imagínate que ahora en esta conversación se me pasa un pensamiento y hago una locura. Digo cualquier estupidez, cualquier idiotez. Estoy creando un futuro que no era el previsto, porque lo previsto era que esta entrevista se desarrollase en unos determinados términos. Si yo los cambio por cualquier historia, o tú, porque esa libertad la tenemos todo, hemos creado un futuro diferente que no era. ¿Cuál era el futuro para esta entrevista? Acabarla en bondad, como dicen los italianos, pero eso puede cambiar. Y eso se aplica a cualquier aspecto de la vida. Es Ujú. decir, cuando vivimos la vida, cualquier decisión que tomemos en ese momento, si no está en sintonía con nuestro verdadero futuro, cambiamos la realidad. ¿Cómo se aplica el tarot en este sentido? A nivel personal, yo vi, después de conocer la teoría de Jean-Pierre, vi que la teoría de Jean-Pierre en su esencia, el doble, que estamos en un espacio-tiempo del que somos prisioneros, está perfectamente reflejado en el tarot. Y cuando lo he comentado con compañeros franceses que han estudiado a Jean-Pierre, me han dicho que sí, que también ellos, después de escuchar mi reflexión, lo veían. Es decir, ya que decía al principio que el tarot es el reflejo de la vida, algo tan importante como es la teoría del desdoblamiento tendría que ser el tarot. Pues efectivamente está en el tarot. Aunque eso es una conversación que podría desarrollar mucho tiempo y ahora solamente lo vamos a dejar como nota adicional. Se podía profundizar. La otra cuestión que quería decir respecto a tu pregunta y en la línea de lo que estábamos comentando era que si yo hoy tomo una decisión, y esa decisión está generando un futuro, el tarot, en base de oráculo, puede comentarme ese futuro al que voy. Por ejemplo, me ha pasado, mira, no hace mucho, una amiga, una estudiante que había estudiado tarot conmigo, me hizo una pregunta Ujú. si era bueno para ella ir en un viaje de vacaciones a Tierra Santa. Ella quería ir a Israel. Cuando hicimos la lectura, las cartas anunciaban muchos problemas. Salió el Arcano 13, salió el Diablo, salieron cartas que anunciaban un peligro. Y yo le dije, digo, mira, digo, yo interpretando las cartas de la manera que entiendo, está diciendo el tarot que no. Es decir, su idea de ir, su idea de ir a Tierra Santa en este tiempo, el tarot ya estaba anticipando que iba a generar problemas. Entonces, esa decisión pueden pasar dos cosas, volviendo a lo que comentábamos antes. O está en su programa de vida o no está en su programa de vida y el tarot solamente se limitaba a decir, si la tomas, hay este riesgo. Yo no sé si acabó yendo o no fue o no acabó yendo, pero en todo caso, si ha vivido la experiencia o bien era su realidad, tenía que ir a Tierra Santa y vivir las experiencias que estaba viviendo y eso la única persona que lo sabe es la que vive su realidad. Yo como exterior no lo sé. Yo lo único que puedo decir es que el tarot anunció que no era bueno. Y eso es lo que el tarot sirve. Y Vale. cuento otra anécdota y con esto ya acabo. Yo cantaba en la coral de gospel y una compañera me pidió una lectura para la venta de una casa. Ujú. Quería comentar si era correcto, si la iba a vender, en fin, no me acuerdo. Pero me acuerdo que en la lectura salía la pareja perfecta. Digo, "Ostras", y yo digo, oye, ¿estás casada? Dice, no, 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 pero yo estoy pensando en tener un hijo, incluso como madre soltera. Y tengo quien está dispuesto a a hacerme de padre. Bueno, pues a la semana siguiente encontró una persona con la que se acabó casando y tuvo un hijo. Es decir, el tarot en ese caso anticipó un futuro que se materializó. Ahora, decir que el tarot materializa el futuro, no, porque el riesgo, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Jean-Pierre cuando hemos hablado del tarot, es que leyendo las cartas uno se puede concienciar y ayudar a que eso se materialice. Ujú. Y en esos casos es lo que digo, el tarot, cuando realmente hay una pregunta de corazón, es decir, tú ya no encuentras respuesta por ningún lado. Y dices, pues voy a preguntarle al tarot. El tarot te contesta. Ahora, ya, si puedes, evítalo y entra en conexión con tu propio interior, que sabrás lo que tienes que hacer y cómo hacer lo que tengas que hacer. Pero el tarot puede hablar del futuro, evidentemente.
y Mm, siempre te dará el mejor futuro posible. Te dirá, de todas las opciones, el mejor para ti. O en esta situación, el futuro que se engendra es este. Si tú lo quieres, tú mismo. mm. Respecto a la primera anécdota de la estudiante que iba a Israel, me surge la siguiente pregunta, que es, la vida a veces son problemas y es sufrimiento, esa es la herramienta que tenemos aquí muchas veces para crecer, y según la carta le decía que iba a haber muchos problemas. Mi pregunta es, quizás tenía que pasar por ahí para aprender algo. Entonces, ¿el tarot te puede decir si te conviene una situación como esa para aprender y mejorar o si no te conviene? Es que en ese caso, en la interrelación que se crea entre el consultante y el tarotista, es donde surge eso. ¿Me explico? Es decir, yo a una chica me negué a hacerle una lectura de tarot, y eso que me la pagaba, aunque yo no hago el tarot por dinero, porque veía que era una taroadicta. Es decir, no hacía nada si el tarot no le respondía. Digo, no, yo no asumo sobre mi papel la responsabilidad. En el caso que tú estás mencionando y de la experiencia que he explicado, ella preguntaba por ir o no ir. ¿Qué decidió? No lo sé. Su pregunta al tarot fue esa. Y yo me limité a interpretando las lecturas, que no fue por canalización, porque cuando se hace una lectura de tarot es con los conocimientos que tienes adquiridos, eres capaz de escribir, de leer una frase que se expresa con una determinada gramática. O sea, yo no enseño ese tarot que es tipo lo que vemos en la televisión de canalización, me viene una información y la doy. No, no, eso incluso puede ser una puerta abierta a serios problemas. Yo me limito en base a unos dibujos que se forman con las cartas dispuestas, a interpretarlo en base a mi conocimiento, que para saber interpretar bien las cartas necesito hacer preguntas, porque una carta puede representar un aspecto como puede representar muchos otros. Por ejemplo, una carta puede representar el viaje, pero también puede representar el éxito en algo que tú estás consiguiendo. Entonces, necesito preguntarlo. ¿Qué pasó? Y para no hacerlo tan extenso, porque yo a mí cuando hablo no paro, tú me cortas, No, ¿eh? no, pero me encanta que lo expliques todo con detalle. Mucho. En este caso, yo no sé lo que ella decidió. Ella preguntó para hacer, yo me limité a decirle lo que veía en las cartas y ella lo veía porque cuando se ven las cartas, piensa que en el sistema de lectura que yo enseño y yo interpreto, quien ve las cartas bien posicionadas es la persona, es la persona. Entonces, ve los dibujos que ya solamente viendo ciertas cartas se lleva una impresión, es decir, confirmó lo que yo le decía. Si decidió ir o no decidió ir, no lo sé. Y lo que yo no sé es si en su programa de vida estaba ir o no ir, porque a lo mejor es posible que esa co-creación del momento de la lectura se diese nosotros, que podemos, cuando digo nosotros me refiero a ti y a mí, que hemos hablado en estos términos y conocemos estos términos. A lo mejor fue una co-creación de nuestros dobles para ayudarnos. Es decir, ella dijo, oye, ¿y si le pregunto a Marcos a través del tarot? ¿Quién le sugirió a ella hacer esta pregunta? Porque a lo mejor ese viaje engendraba un problema del que el doble le quería advertir que no fuese, y las cartas sirvieron. Y como se juntaron las dos benevolencias, la de ella en preguntar de corazón abierta y el mío, y lo digo con humildad, de intentar ayudar a las personas, cuando hay dos buenas voluntades, el resultado siempre es bueno. Ahora la decisión final la tiene la persona, evidentemente, y yo ahí, en este caso, no sé. Yo creo que no fue porque lo entendió que Ujú. no debía de ir porque engendraba problemas, lo cual con el tiempo se ha demostrado que efectivamente ahora ir a Tierra Santa, ahora cuando me hizo la pregunta, no había nada de esto que se estamos viendo ahora en estos Mm. días. Vale, y una pregunta, porque hemos hablado sobre un fenómeno que ocurre mucho, que es la adicción al tarot, igual que también ocurre mucho la adicción a la astrología predictiva. Y te quiero preguntar cómo aprender a gestionar esto y cómo dejar de empezar de tomar decisiones desde la lectura del tarot y empezar a tomarlas más en base pues, a sentimientos internos, a escucharnos a nosotros mismos y a escuchar esa información que proviene más del doble.
Eso es un desarrollo de conciencia individual y desde mi parte un feeling. Yo explicaba este caso, que es el que expreso en los cursos que doy, una chica que además era relativamente joven y llegué a entender que sus preguntas no eran trascendentales. Es decir, yo siempre intento, porque es lo que he aprendido, que es el tarot, lo decía al principio que era una ciencia sagrada. Cuando digo es una ciencia sagrada es porque nos conecta a los aspectos más elevados de la persona, es decir, estamos hablando de alma y espíritu, ¿no? Ujú. De misión de vida, de programa de vida, ¿no? Entonces el tarot yo lo aplico desde esa perspectiva, o sea, mi tarot no es tanto, digamos, predictivo, pero a veces sí, si efectivamente viene una persona y me hace una pregunta, como mi compañera de gospel, me preguntó por la venta de una casa, bueno, pues lo hicimos y eso dio un resultado, ¿no? Yo, para que veas a qué nivel me refiero, yo, por ejemplo, cuando hago una lectura de tarot, jamás, jamás, jamás respondo a una pregunta de una persona que no está presente. Por ejemplo, si tú vinieses a hacerme una pregunta por tu novia o por tu hermana o por tu madre, reformularía la pregunta para enfocarla desde tu posibilidad de acción o perspectiva respecto de la persona por la que preguntas. Y eso por dos finalidades. Una, porque a lo mejor tu madre, tu novia, tu hermana, tu amigo no le gustaría que preguntasen al tarot sobre ella y porque a lo mejor yo te hago preguntas que tú no me sabes contestar. ¿Entiendes? Entonces, yo tuve una experiencia de una mujer que me preguntó por su hija en un proceso de divorcio y al final acabamos haciendo la respuesta y el tarot quedó en evidencia, demostró que el problema donde ella como abuela tenía que centrar la atención era en sus nietos y ella lo entendió perfectamente cuando vio las imágenes. Es decir, el proceso de divorcio de su mujer, el tarot quería hacer especial incidencia en sus nietos. ¿Qué quiero decir con todas estas experiencias? Que llega un momento que si tú lo deseas, digo en tanto que tarotista, llegas a afinar si la persona cuando te viene a preguntar es porque realmente tiene una necesidad, digamos, para ella trascendental. No todos tenemos al mismo tiempo acceso a los mismos conocimientos. Yo puedo sentir en una interrelación personal que a lo mejor tú no necesitarías preguntarle al tarot, o a lo mejor sí, en un momento determinado, muy puntual, o por curiosidad, o porque realmente quieres saber si esa pregunta confirma lo que tú sientes. Y si yo estoy en sintonía contigo, puedo captar ese tu sentir y acompañarte. De la misma manera que yo puedo sentir que otras personas, pues vienen, pues mira, voy a preguntarle al tarot porque mira, porque me han dicho que le pregunte. De hecho, en ese sentido también tengo un ejemplo. Tengo una anécdota. Cuando mi profesor dio un curso de tarot, el curso de lecturas, se jugaba la final del Mundial entre Francia e Italia. Y los estudiantes preguntaron quién iba a ganar. Y por una serie de combinaciones quedó claro que ganaba Italia. Yo viendo este ejemplo, entre mis compañeros de trabajo que saben que hago tarot, quise hacerles entender que el tarot respondía, pero eso nació de mí, no de su necesidad de saber. Mm. El Barcelona de fútbol jugaba la final de la Copa de Europa contra el Manchester. Y yo dije que el Barcelona perdía. Al día siguiente todos se rieron de mí y entendí una lección muy importante que me ha servido. No impongo jamás mis creencias, aunque esté seguro que son las correctas. Espero a que los demás lo integren. Y esto responde, creo, a tu pregunta, es decir, cuando alguien hace una pregunta, intento valorar si realmente es real y lo notas. Hay personas que están angustiadas, hay personas... Antes hablaba de esta mujer que preguntaba por su hija. Yo notaba que realmente tenía una inquietud, porque además hay una interrelación, o sea, se habla, se comenta, hay una, digamos, un poco de preparación, ¿no? Bueno, vamos a hablar, qué hay, por qué, cuál es el problema, y a partir de ahí se va dilucidando, pero Ujú. que se puede caer en el adicional, como una adición, evidentemente. Y el tarot es demasiado sagrado para caer Ujú. en esa base. Y yo no me presto al juego. De hecho, aquella chica me preguntó si iba a aprobar un examen. Le dijo, mira, oye, el tarot es demasiado sagrado para preguntar esto. Estudia y luego veremos. O sea, Ujú. no.
Lo que me Claro. parece entonces es que para poder usar el tarot y conocerlo y profundizar en él se necesita mucha madurez mental, emocional y en todos los aspectos, o sea, tener un alto nivel de conciencia. Como has dicho, es algo a lo que deberías recurrir como última instancia y sin embargo existe y está ahí como una herramienta para que la usemos bien. En este sentido, ¿te gustaría extender el tarot a todo el mundo? ¿Crees que no todo el mundo debería conocerlo? ¿Crees que está bien así el mundo tal y como está? ¿Que no todo el mundo conoce el tarot y desconfía de él? ¿O simplemente dice que directamente no funciona? ¿Te gusta esta situación así y hay mucho vendehumo también en este mundo? Bueno, es que el tarot, en realidad, el tarot está denostado desde tiempo inmemorial. Es decir, está considerado como un subproducto. Y hay una explicación que da respuesta al porqué de esto. Es verdad que ahora nosotros estamos en el siglo XXI, en el que, como dice la profecía, no hay nada oculto que no verá la luz. Es decir, todo lo verdadero sale en su esplendor y todo lo podrido también sale en toda su manifestación. Es decir, podemos observar. Desde ese punto de vista, en todas las ramas del ser humano, la política, la religión, la educación, las ciencias sagradas, pasa exactamente lo mismo. Es decir, lo que es verdadero sale y se manifiesta como es, y lo que no, pues se va cayendo. Entre ellos es el tarot. Es decir, el tarot que yo conozco, que yo tuve la oportunidad de conocer, fue de la mano de Philippe Camoin, que es, yo considero, un genio mundial del tarot. El tarot está perdido en la noche de los tiempos. Los historiadores los sitúan en el 1500, 1600, pero entre ellos no se ponen de acuerdo. Mi profesor, Philippe, dice que el tarot es mucho más antiguo, está perdido en la noche de los tiempos. Y hay una pequeña información que da el mismo tarot que como mínimo confirma que viene de los tiempos de Persia y que estuvo en Alejandría y que llegó a Europa de la mano de María de Magdala. Mm, Y desde Marsella se esparció por Europa. Los que lo esparcieron fueron, entre otros, fueron los gitanos, que por eso tiene también esa connotación negativa, porque los gitanos lo adoptaron porque ellos, que son una raza muy especial, están muy vinculados con las fuerzas de la naturaleza, la intuición la tenían muy desarrollada. Entonces, para ellos interpretar símbolos era, vamos, lo tenían totalmente integrado en su verdadera naturaleza. Entonces ellos lo esparcieron y ellos se ganaban la vida haciendo lecturas predictivas. Y eso fue no el principal, uno de los motivos por los que el tarot fue, uff, si lo utilizan los gitanos no sirve, ¿no? A pesar de que había maestros que poco a poco, con el tiempo, fueron estudiando el tarot y divulgándolo, los maestros en cartas, y de los cuales Philippe Camoin era heredero. De hecho, en su árbol genealógico, sus ancestros en el 1500 fabricaban cartas y eran maestros en cartas y eran los que fabricaban las cartas para el rey, para el rey Sol, para la corte francesa. Entonces él tenía acceso a conocimientos, se juntó con otro genio en este tema, Alejandro Jodorowsky, y lo restauraron. Es decir, es como si hubiesen encontrado una obra de arte y le quitaron toda la sociedad para devolverle todo su esplendor. Eso, a finales del siglo XX, ha hecho que el tarot adquiera su verdadera imagen, desprovista de polvo y paja, tanto en lo que representa como en los componentes que sirven para estudiar el tarot. Entonces, el tarot en el siglo XX, siglo XXI, está alcanzando su verdadero nivel. De hecho, cada vez más hay gente que estudia el tarot vinculándolo a ciencias sagradas, ¿no? La evolución, el desarrollo, la espiritualidad. Y desde esa perspectiva, el tarot alcanza otro nivel, que el verdadero fue ese, es decir, que fuese un libro para el que nosotros pudiésemos leer y aprender psicología evolutiva, psicología espiritual. Que se haya servido como oráculo es otra cosa, es una aplicación que tiene el tarot, pero el tarot no nace para hacer interpretaciones, para hacer lecturas. mm. De Según, hecho, yo siempre digo una cosa. Fíjate que normalmente se dice, voy a echar las cartas o voy a tirar las cartas. Inconscientemente eso ya está manifestando un concepto negativo o despectivo. Yo digo, yo voy a leer las cartas, no voy a tirar las cartas. Yo tiro la basura, yo tiro los desperdicios.
O yo echo fuera lo que no me interesa. Yo leo, que es diferente, yo interpreto. Ujú, Y eso es porque está todavía anclado, pero poquito a poquito, y además pienso que igual es posible que un programa como el tuyo esté ayudando a que el tarot alcance la verdadera imagen que tiene. ujú, Pero que no solo es el tarot, es todas las ciencias en las que está vinculado el hombre. Como conoces bien la teoría del desdoblamiento y has mencionado lo de la noche de los tiempos, sabrás que Jean-Pierre dice que estamos llegando al final de los tiempos, y que aquí todo se desvelará, todo saldrá a la luz y como estás diciendo, pues cada vez más personas tienen acceso al tarot y lo conocen. Pero sí es verdad que veo que en el mundo sigue existiendo ese mundo oculto, ya no solo del tarot, sino también hablamos de la astrología, del reiki, de cualquier cosa que no es mainstream, vamos, que genera un poquito de desconfianza. Por eso te quiero preguntar si, en base a tu experiencia, si el tarot ha hecho más cosas positivas por las personas que negativas, porque aunque salga a la luz, y esto se lo conozcan más personas, ¿tú verías extenderlo mucho por la sociedad? ¿Tú la ves preparada mentalmente para poder utilizarlo conscientemente y bien y de buena manera? Yo creo que sí, de hecho mi experiencia, me introduje en el mundo del tarot hace unos 22, 23 años. En mi caso personal, el tarot vino a buscarme, yo no fui a buscarlo. Así como hay personas que sienten de estudiar tarot y buscan información, yo en mi caso, vamos, ni siquiera de lejos me acabía... Si a mí a mis 17 años que ya conocí a una persona por referencia en mi ámbito cercano que leía el tarot, si a mí me dicen que yo me hubiese introducido en el mundo del tarot, yo que he dicho que jamás, no, no me interesa. O sea, fue por una serie de situaciones que me llevaron a aprender el tarot e integrarlo eso hace 20 años. Bueno, pues en mi experiencia personal en estos 20 años, sobre todo en la fase de docencia, sí que veo que las personas que se acercan están, digamos, como preparadas, ha llegado su momento, es decir, tienen una formación o una sensibilización personal que les permite reconocer en el tarot parte de eso que buscan o un complemento ideal a eso que han estado buscando. El tarot, yo lo he definido al principio, es una ciencia sagrada, como hay otras, ¿no? La astrología, la cábala, la numerología, estudiar en profundidad la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio es casi una ciencia sagrada porque te conecta con cosas espirituales. ¿Hasta qué punto sería necesario? Bueno, pienso que va más en respuesta a la persona, al sentir de cada uno, ¿no? Es decir, imponer jamás. Ahora, si alguien se quiere acercar, sí. Ahora, lo que yo sí que, por ejemplo, te puedo decir de mi experiencia, es que muchos alumnos que a lo mejor se han acercado por primera vez a entrar realmente en profundidad en estos conocimientos, se han quedado totalmente sorprendidos y les ha cambiado la vida. Es decir, ha habido un antes y un después para esas personas en concreto respecto del tarot. Es decir, cuando lo han descubierto un mundo que ni se imaginaban. Y a partir de ahí han empezado a tener un desarrollo personal en el que el tarot o puede haberse convertido en un eje central para ellos o sencillamente un complemento idóneo para seguir su camino y su evolución. A nivel de nosotros, por ejemplo, cuando Jean-Pierre supo que yo me estaba vinculado al mundo del tarot, él lo rechazó. Y lo entiendo, porque si tomamos como referencia esa idea genérica que todavía hay o es predominante respecto del tarot, yo estoy totalmente de acuerdo con Jean-Pierre. Ahora, cuando yo conocí lo que conozco del tarot, yo mismo me dije a mí mismo, digo, bueno, pues no se abre a la oportunidad de conocer en profundidad el tarot porque a lo mejor su idea cambiaría. Y si tuviésemos la oportunidad de profundizar, yo estoy seguro que también a ti te cambiaría quizás la idea o te permitiría entender que hay algo mucho más de lo que te puedes imaginar. Ujú. Es que me parece un tema muy profundo este, porque estamos hablando de cosas existenciales, cosas, como tú has dicho, que te pueden cambiar la vida. En este sentido, Marcos, ¿a ti cómo te ha cambiado la vida? Es decir, ¿qué te pasó para que el tarot dijera, me ha cambiado la vida y para siempre? Mira, yo a pesar de que en esta entrevista, y te lo agradezco de nuevo, hablo como tarotista o como tarólogo, el tarot no es el eje de mi vida. Es decir, Mm, yo a los 15, 16 años, el conocimiento
de la realidad de conciencias no de este mundo, vamos a llamarles para entendernos extraterrestres, la figura del contactismo, entró en mi vida y eso fue la pieza del puzzle que me permitió entender muchas cosas. Es decir, ahora, posteriormente, a lo largo de mi vida, vino, pues, por ejemplo, la programación neurolingüística, el coaching, conocer la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio de Jean-Pierre, y casi paralelamente, pero un poquito antes, el tarot. Y el tarot, a tu respuesta, ¿cómo ha cambiado? Mira, cuando uno quiere ayudar a alguien, cuantas más herramientas tenga, más eficiencia será su ayuda. Desde resolver una duda hasta entrar en un proceso, digamos, de ayuda directa. Un amigo que tiene un problema, por ejemplo, no sé, de depresión o no sé, o, por ejemplo, y esto lo enlazo con una lectura de tarot. Alguien que cuando tiene una relación amorosa siempre repite como un patrón repetido que no le permite llegar al éxito en esa experiencia. Bueno, pues ese aspecto, tratar esos aspectos se pueden hacer desde muchas formas, desde la PNL, desde la psicología, desde la biodescodificación o desde el tarot. Es decir, el tarot puede mostrar cuál es el patrón que se repite. Mm, ¿Eh? ¿Qué ha servido para mí el tarot? Tener una herramienta útil para poder ayudar cuando llega el caso. Es decir, me ha enriquecido mi capacidad de poder ayudar a las personas cuando surgen. ¿Mm? Pero que también me surge pues el conocimiento de cosas que tengo, desde hablar de la TDT o hablar de la existencia extraterrestre o de algo de biodescodificación que conozco o del coaching, que también lo he practicado y lo he estudiado. ¿Me explico? ujú, A nivel personal, ¿qué me ha permitido también y me ha cambiado? Primero, respecto del tarot, cambiar unas ideas que no las tenía preconcebidas, porque como te decía al principio, el tarot vino a mí, yo no fui a buscarlo, pero cuando lo encontré, yo me dije, digo, ostras, digo, esto se reduce, como decía aquel famoso personaje que tú conoces, esto se reduce en dos palabras, impresionante. Cuando me quedé, es que o sea, todavía recuerdo el primer día que fui a clase en traje de traductor. Dije, hostia, pero es que esto es impresionante, jamás me lo hubiese imaginado, pero jamás. Entonces lo integré, lo comprendí, lo integré. Entonces, me ha servido para entender qué es el tarot, divulgar el verdadero tarot. De hecho, pues mira, ahora estoy aquí hablando contigo de tarot y a lo mejor a alguien le resonará y habrá sido útil para esa persona que yo hace tiempo haya, haya estudiado tarot y que tú hayas decidido entrevistarme para hablar de tarot. Y luego me ha servido también para dar cursos, lo cual me permite no solamente hablar de tarot, sino de todas esas valores o cosas que yo integro y yo he integrado desde la realidad extraterrestre a la teoría del desdoblamiento y del espacio. Cuando hablo del tarot y enseño tarot, lo explico. Y a mí, que me gusta mucho la docencia y hablar y explicar y ayudar a las personas, pues tener una herramienta muy útil que me permite hacerlo. ujú. Ahora, vuelvo a repetir, el tarot no es el eje de mi vida, yo estoy más por otras cosas, pero lo tengo totalmente integrado. Antes has hablado de canalizaciones y acabas de mencionar la palabra extraterrestre. ¿El tarot habla algo de todo esto? Porque Jean-Pierre habla de desconocidos del futuro, pero no sé si el tarot como tal, como arte, como ciencia o como ciencia sagrada, habla sobre la existencia de seres más allá de lo que podemos Y ver y tocar. mira, voy a mostrarte dos cartas que Ujú. van a responder por sí mismas a ese concepto que tú estás expresando. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, creo que me el tienes Zoom que me lo pedir permite. permiso. ¿Me das permiso? Compartir. Vale. Mira, se ve esta carta, ¿no? Esta es la carta de los enamorados o la Sí, carta del enamorado, la mujer. Se ve bien, ¿verdad? sí, se ve perfecto, se ve en pantalla completa. Fíjate la iconografía. ¿Qué vemos? Tres personajes que se están mirando solamente entre ellos, se están tocando de una manera extraña. Una persona parece más agradable que la otra. ¿M? Pero arriba tenemos un personaje que está suspendido en el aire y que tiene una flecha. Uno diría Cupido, porque es el enamorado es Cupido, Mm. ¿no? ¿Eh? Es, Cupido. Bueno, fíjate bien, fijémonos bien en esta imagen.
los personajes que estén vestidos y el personaje que esté desnudo, en la simbología de la imagen, representa algo. Es decir, los personajes vestidos están en la materia, son visibles y se ven entre ellos. El personaje que está arriba está desnudo, es decir, como que no se ve, está... Digo esto y se entendería mejor viendo las otras cartas, porque cuando en un tarot el personaje aparece desnudo, también representa que no esconde nada, no tiene ninguna máscara, es puro. Pero aquí la clave, aquí la clave está en la flecha, es decir, la forma en que el ángel tiene de comunicarse con los seres es a través de la intuición, de los pensamientos que son sugeridos. Ujú. En el tarot, las espadas y las flechas hacen referencia al mental. ¿Por qué? Porque el pensamiento está en el éter, vuela en el éter, Ujú. ¿no? Bien, ¿está claro? Esta imagen está perfecta, ¿vale? Bueno, Ujú. esto es el siglo, la carta 6, el enamorado. ¿Y qué representa ese, o sea, eso es otro ser de otra dimensión, como el doble o un ángel o un desconocido del futuro? Esta entre nos, cuando uno ve, esto ya sí que es clase de tarot, cuando uno ve el tarot, tiene que aprender o aprende a pasar de ser de un punto sobre una recta a ser un punto sobre un volumen. Es Vale. decir, todo lo que tú has dicho es cierto. Es decir, ¿este ser es un ángel? Sí. ¿Este ser es el doble? Sí. ¿Este ser es un ser inmaterial o extraterrestre? Sí. Los humanos son... Es decir, pueden ser muchas cosas al mismo tiempo y todas son ciertas. Lo que está claro es que es un personaje que está en el cielo. ¿Es? Ángel, extraterrestre, llámalo como quieras. Vale. No está en la tierra, no pisa en la tierra. Porque en el tarot hay un ángel que pisa en la tierra. Te está diciendo entonces el tarot que hay ángeles en el cielo y hay ángeles en la tierra. Vale. Desde nuestro conocimiento, yo sí que te diría a ti que lo conoces. Evidentemente es el doble. ¿Por qué? Porque lo que significa en la iconografía esta carta, independientemente de ser el amor, el enamorado, es decir, si hacemos una lectura respecto de pareja o de enamoramiento, si sale esta carta, el tarot nos está hablando del enamoramiento. Pero también lo que significa esta carta, este arcano, es la decisión. Yo tengo que tomar una decisión entre dos opciones, es decir, hay un Mm, personaje central que tiene dos opciones a escoger, una en la izquierda y otra en la derecha, una que es más positiva para mí y otra que es más negativa para mí. ¿Quién me sugiere la mejor? Mi doble. ¿Cómo? A través de la intuición que te dice, haz esto o no hagas lo otro. Pero tú puedes llegar a comprender esto cuando conoces el doble. Si no, es, bueno, pues los ángeles se comunican a través de la intuición. ¿De acuerdo? Vale. vale. Esto es la carta 6. Ujú. Antes antes de enseñarte la siguiente carta, te digo que cuando nosotros estudiamos el tarot, hay muchas maneras, pero la ideal y que el mismo tarot te dice cómo tienes que estudiarla es poniéndola en una disposición que son tres filas de siete columnas. Tres filas de siete columnas. Son 21 cartas, tres filas de siete columnas. Pues la carta que vas a ver ahora está en esta misma columna. Es Vale. decir, estaría en esta misma columna arriba del todo. Es decir, esta está en la primera columna, la que vas a ver ahora es en la tercera columna. Y esto que estoy diciendo es importante por esto que vas a ver ahora. Mira, bueno, que vas y que vamos a ver ahora. Tú fíjate, fíjate, fijémonos que es la misma disposición. Mm, Tres personajes con un ángel. En la que veíamos antes, los tres personajes humanos eran más grandes y el ángel era más pequeño. En la carta que hemos visto antes, el ángel estaba desnudo y aquí el que está vestido es el ángel. En la carta que hemos visto antes, los personajes que estaban vestidos eran los hombres, los seres humanos, y aquí son los que están desnudos. mm. Además, antes el ángel se comunicaba por una espada, es decir, la intuición, el sentir, el pensamiento que te viene, y aquí en cambio es una trompeta. Es decir, hay un sonido
Y además el tarot nos muestra que hay un hombre que lo está viendo al ángel, es decir, Mm. está mirando para arriba y lo está viendo. Y la mujer está viendo al hombre que está viendo al ángel, es decir, hay un contacto visual auditivo. Y la persona que está de espalda, que es azul. Significa que estamos en la etapa 20. El tarot he dicho que eran 21 cartas numeradas. Cuando Mm, las ponemos en esa disposición es como un sendero evolutivo mm. con distintas etapas. Aquí estamos llegando a la etapa 20. Estamos llegando a la 21 que sería la final. ¿Qué significa? El renacimiento, el salir a flote de nuestra verdadera esencia, que Mm. está totalmente vinculada con una realidad espiritual. Por eso el personaje aparece de color azul. Es decir, está impregnado de todas las virtudes celestes. Vale. Porque el tarot se exprime por la forma y también por los colores. Ujú. En esta carta, acuérdate lo que decía al principio, cuando en el tarot aparece un personaje desnudo, significa que ya no tiene máscaras, es decir, todo él es auténtico, es su verdadera, no tiene nada que esconder. Son personajes lo que son en esencia. Ujú. También significa que cuando juntamos nuestro valor masculino y nuestro valor femenino y unimos a la androgeneidad, nace el verdadero yo que yo soy. O como diría Jean-Pierre, yo soy el que era, el que es y el que será, los tres en el mismo tiempo, al mismo tiempo. Cuando eso ocurre, estás en total sintonía y en total contacto con los planos celestes o con las entidades que habitan en los planos celestes, que aquí está representado por el ángel. Pues para lo que decía, respondiendo a tu pregunta, porque ya estaba dando una clase de tarot y ya me estaba yendo, cuando Philip, yo era su traductor, yo lo fui durante 20 años, su hombre de contacto para la lengua española y su traductor. Pues como Philip sabía que yo me interesaba por el tema extraterrestre, a mí, no en la clase, a mí se me acerca y me dice, Marcos, ven, que te voy a decir una cosa, que vas a alucinar. Dice, mira, una forma de ver los arcanos es como si fuesen los siglos. El tarot tiene 21 cartas, 21 cartas. Estamos en el siglo XXI. 21 cartas. Dice, qué casualidad. Dice, pues mira, Marcos, en el siglo XX, el contacto con los ángeles del ayer, extraterrestres de hoy, fue cuando se produjo. Y el tarot lo está diciendo porque un hombre está viendo a un ángel suspendido en una nave espacial. Fíjate. Entonces, si analizamos, y esa ya es mi otra parte de interés, la realidad extraterrestre, puedo asegurar que el contacto ya se realizó con un fin bien específico en la mitad del siglo XX. ¿Y qué fin es? ¿Ya puedes dejar de compartir pantalla, porfa, para que hablemos los dos? Sí, 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 disculpa. Mira, ¿Cuál fue esa finalidad de ese contacto? ¿Por qué surgió y para qué? cuando el hombre utiliza la energía atómica destruyendo el átomo, es cuando el hombre atenta directamente contra la idea omnicreante. Para nuestro universo, para nuestro espacio-tiempo, la mente que lo instruye y lo edifica, unos le llaman Dios, otros le llaman la gran mente, el gran espíritu, la mente que instruye y coordina este universo, él decidió que en nuestro universo lo que trabajaría la evolución sería la fusión. Nosotros lo vemos absolutamente en todo. El universo es un trabajo armónico entre todos los elementos que lo componen. Nuestra Tierra es una interacción perfecta de todos los elementos. Cada raza animal evoluciona en integración de sus componentes Mm. y en la integración. Cuando el hombre destruye el átomo, cuando el hombre destruye el átomo, atenta, hace un pecado, por llamarlo, como decía Yeshua, el gran avatar. Si pecarais contra mí os será perdonado, pero si atentáis contra el Espíritu Santo, no os será perdonado en 7 generaciones, 7. Es decir, cuando el hombre rompe el átomo para liberar la energía y lo hace
en base a dos realidades, la repetición de una experiencia de una humanidad que vivió en nuestro sistema solar, pero también con fines de dominio y de poder, porque la bomba atómica se realiza, se experimenta a los finales de la guerra con Japón, cuando ya los japoneses utilizaban los kamikaze, es decir, ellos ya sabían que habían perdido la guerra. Mm. Es decir, los Estados Unidos, ejercitando el poder de la energía nuclear, quisieron decir al mundo que a partir de ese momento ellos eran los amos y demostrar su poder al mundo y probar la energía nuclear. Cuando el hombre utiliza la energía atómica, se intensifica en la realidad humana la presencia extraterrestre. Es decir, vienen extraterrestres a decirnos, chicos, en lenguaje coloquial, cuidado con lo que estáis haciendo porque estáis yendo hacia vuestra autodestrucción. Y esto se lo dicen a Eisenhower. Eisenhower, que fue el primer presidente después de la Guerra Mundial, que era un héroe de la guerra, él tiene un encuentro en una base militar con estos seres que le dicen, cuidado, porque cuando destruís el átomo, hay algo en vuestro interior, hay algo en vuestro interior que se destruye. Es por pura ley de correspondencia. ¿Te acuerdas la famosa frase? La belleza está tanto en lo observado como en el observador. ¿Por qué? Porque lo que pasa afuera pasa adentro. Si nosotros como humanidad destrozamos un átomo, hay algo en nosotros, en nuestra constitución, que se destroza. Es ley. Y Vale. esto ellos vinieron a advertirlo, es decir, porque se dieron cuenta que la humanidad estaba entrando en un camino que vemos al que nos está llevando ahora. Entonces viene la presencia extraterrestre para advertir de esta realidad. Y esto es solamente el ápice de una serie de experiencias que tienen que ver con la actividad de estas conciencias que decía al principio que era mi otro área de interés. ¿Y estos seres son físicos? Es decir, tú, por ejemplo, ¿estás de acuerdo con Jean-Pierre en que en la última explosión solar veremos a todos esos desconocidos del futuro de forma física y a los dobles también? Correcto, porque mira, yo decía al principio que para mí los postulados de Jean-Pierre a nivel personal me han permitido comprender o ampliar el puzzle de la comprensión de mi realidad. Yo conocí la realidad extraterrestre de la mano de contactados, de gente que había estado dentro de los platillos volantes y había hablado con estos seres. Hablé largo y tendido con ellos e integré este conocimiento. Desde esta perspectiva, y después de lo que aprendí de Jean-Pierre, yo siempre hago una disyuntiva. Es decir, hay los ángeles del ayer extraterrestres hoy, pero hay también los alienígenas de hoy extraterrestres del futuro. ¿Mm? Mm. Es decir, pero ahí, también, ahí se cumple también una realidad, es decir, desde lo que yo comprendo, lo que dice Jean-Pierre es cierto, es decir, en el futuro hay humanidades que responden a esa realidad edificada de una forma de hacer el presente. ¿Me explico? Yo lo entiendo así. Es decir, hay seres infernales en el futuro que se vienen a manifestar en el presente. Pero esas entidades vienen por dos motivos. Uno, porque nosotros hemos destruido el átomo y se destruye dentro, y eso se lo dijeron a Eisenhower. Cuando tienen el primer encuentro con Eisenhower, le dicen, mira, si seguís destrozando el átomo, vais a abrirle la puerta a entidades que os van ¿cómo se llama? A alimentar el deseo de seguir esa experiencia, porque hubo una humanidad en nuestro sistema solar que llegó al mismo nivel que estamos nosotros ahora. El famoso cinturón de asteroides, son los restos de un planeta que orbitaba entre Marte y Júpiter, con una humanidad que llegó al nivel que estamos llegando nosotros, es decir, destruyeron su propio planeta. Esa humanidad encontró, una parte de aquella humanidad encontró cobijo aquí, son los famosos ángeles caídos de los que nos habla la Biblia. Viniendo aquí, han tenido la oportunidad de repetir un futuro para cambiarlo. Vale. Pero esas entidades vienen porque nosotros los hemos alimentado. Y tú fíjate que cuando
los extraterrestres empiezan a aparecer a nivel, ¿cómo se llama? Exponencialmente se nota que su visita se intensifica en los años 50, cuando empiezan a ver las primeras explosiones nucleares. Aparecen los contactados, Eugenio Siragusa, Adamski, Willy Meyer, que advierten sobre los peligros de utilizar este sistema de energía. Tú fíjate que en aquella época la conjura del silencio, la imagen de los extraterrestres que se proponía a todos los niveles para desacreditar el fenómeno eran invasores, eran diabólicos, es decir, nuestra mente, nuestro pensamiento ha sido condicionado a crear una realidad que es la que estamos viviendo. Es decir, ¿cuáles son los extraterrestres que vienen a vernos? Los que nosotros creemos que existen, los que nosotros hemos alimentado que existen y los que existen en base a la realidad que estuviésemos construyendo. Porque a Eisenhower le dijeron, mira, si realmente queréis cambiar la realidad de las cosas, nosotros os ayudaremos, pero el primer paso lo tenéis que dar vosotros. Ujú, Si vosotros decís que sí, os vendremos a ayudar. Fíjate que la primera película que habla sobre extraterrestres se hace en los años 1950 y se tituló Ultimátum a la Tierra, de la que hubo un remake hecha por Keanu Reeves. ¿Qué pasa en la película de los años 50? Lo que le pasó a Eisenhower. Se encuentra con un extraterrestre que viene a decir cómo están las cosas y cómo hay que cambiarlas. ¿Mm? mm. Vale, y una pregunta. ¿Estos extraterrestres, por qué se comunican solamente con personas importantes y no con el común de los mortales? Es decir, ¿por qué no se dan a conocer a toda la ciudadanía? ¿Es porque no quieren hacerlo, porque piensan que es negativo que conozcamos su existencia, porque realmente no les interesa que los conozcamos porque así pueden utilizarnos para algo? ¿Por qué motivos se ocultan? No sé si sabría responder este tipo de Eh, preguntas. hay contactos de todo tipo. Ha habido contactos a alto nivel, ha habido contactos a bajo nivel. Por ejemplo, de contactos a alto nivel, yo tengo un amigo que ha hecho repetidos viajes a Rusia o hizo repetidos viajes a Rusia en el tiempo en el que Rusia estaba en ese cambio trascendental para la humanidad, cuando dejó de ser la Unión Soviética. Ujú, Él tuvo la oportunidad de hablar con Raisa Gorbachev. Raisa Gorbachev le confirmó que Gorbachev había tenido un encuentro en su despacho con extraterrestres. Eso está reflejado en una película. Es decir, ha habido contactos extraterrestres a alto nivel, pero también ha habido contactos extraterrestres a nivel de la calle. Ahora, por ejemplo, el que me viene a la memoria fue en los años 80, finales de los 80, Máximo Camargo, ujú, un hombre, un pastor que vivía, no me acuerdo si en Puerto Rico o en la República Dominicana, en un país de Centroamérica. Un hombre analfabeto, o sea, no sabía ni leer ni escribir. Y él explica que vienen, le aparece una nave, le aparecen tres seres bellísimos y uno me dice que él es Quetzalcóatl, el Cristo. Otro me dice, en la antigüedad me llamabais Ra, yo soy Ramerick. Dice, y la otra, el otro de los tres que eran bellísimos, no me habla, pero intuyo que debía de ser una mujer. Él mismo lo dice, intuyo que debía ser, seguramente sería Isis, es decir, los dioses de Heliópolis. Es decir, y este hombre, hay toda una historia detrás muy bonita. Viene a España, contacta con unos amigos míos, le da un mensaje, en fin. Es decir, ha habido contactos de todo tipo. Yo recuerdo una vez, se hizo famosa en el mundo ufológico. Aquí una vez había una retransmisión, creo que era la cadena SER, de un partido de fútbol de la Liga Española, del Barça. Estaba jugando el Barça. Pues los comentaristas, en pleno partido, dicen que está apareciendo un ovni a la visión de todos. Es decir, contactos ha habido en todos los niveles. Lo que pasa es que ese contacto lo que busca es cuando, desde mi punto de vista, si tú cambias, Fernando, si tú cambias ahora, la humanidad entera ha cambiado contigo, ujú. tanto para bien como para mal.
Es decir, a veces ese contacto que uno se pregunta desde mi lógica o desde nuestra lógica, ostras, esto no, yo no lo haría así. Pero mi pregunta es, si seres tan inteligentes como creo que son, actúan así, tiene que haber un motivo por el que actúan así y no porque actúan diferentemente. Y eso es cuestión, cuando tú te desarrollas como hombre, te das cuenta que hay cosas que tú las pensabas de niño que deberían de ser una forma, pero cuando eres adulto te das cuenta que deberían de ser diferentes. Si estos seres actúan así, sería por algo. ¿Por qué? Porque si su contacto hubiese sido invasivo, a nosotros como humanidad nos hubiesen aniquilado. Es decir, ellos te contactan a ti porque cambiando tú, cambias tu esfera y cambia la realidad, cambia el mundo. Tú ahora decides hacer un acto de benevolencia. El futuro que estás creando, y esto tú lo sabes por Jean-Pierre, es el mejor posible, porque tú estás haciendo tu parte. Cuando eso lo hacen muchos, ese futuro, ese futuro es posible que exista. Por eso ellos lo han hecho de maneras que desde nuestra lógica no tienen una lógica. Y ya con esto acabo. Mira, cuando se estaba creando la energía atómica, cuando se estaba investigando, había uno de los máximos exponentes en estos estudios que era Enrico Fermi, profesor italiano. Después Enrico Fermi fue llevado a Los Álamos para el desarrollo final de la bomba atómica. Enrico Fermi tenía un alumno que era contestatario de sus postulados, era Ettore Majorana, que era tan bueno o más que él. Ettore Majorana desapareció succionado por una nave en una travesía entre Nápoles y Palermo. Hay los testimonios de los marineros que dicen que en plena travesía ven que se acerca un globo de luz, lanza un rayo y Ettore Majorana desaparece. De hecho, Ettore Majorana, nadie sabe dónde está. No murió, no se sabe. Porque él se oponía, él le decía a Enrico Fermi que trabajar en la energía nuclear era peligrosa de la manera como se estaba haciendo. Porque cuando Einstein da esa fórmula, lo que en realidad Einstein quizás no supo hacerlo, eso yo no lo puedo juzgar, era orientar a la humanidad en el desarrollo de otro tipo de energía, no en el destructivo. De hecho, es la famosa frase de Einstein que dice, dice, no sé cómo será la tercera guerra mundial, lo que sí que sé es cómo será la cuarta, con piedras y palos. Es decir, porque veía el futuro de lo que podría pasar. Y Entonces, estos seres vienen, sobre todo desde que el hombre hace esa locura. Pero estáis haciendo, estáis locos. entonces no estás de acuerdo con Jean-Pierre que todos esos extraterrestres o seres vienen del futuro, que son desconocidos del futuro. Bueno, a lo mejor podrían ser desconocidos del futuro amigos, no tienen por qué ser malos, pero es verdad que él dice que normalmente la mayoría de todos los ovnis que se ven y tal es la tecnología del futuro, lo que por una apertura temporal aparecen aquí, y entonces tú no estarías de acuerdo con eso, ¿no? Sí, sí que estoy en parte. Es decir, es verdad que ahora vamos a ver, la operatividad de estas conciencias es silenciosa. Es decir, cuando se aparece en Eisenhower dice que la humanidad no está preparada. Y le dicen, bueno, nosotros de vuestro tiempo os damos 50 años para que os preparéis. Dentro de esos 50 años, hubo muchos eventos y los pongo solamente a colación. Luego respondo a tu pregunta. Eh, ¿Cómo? Y lo pongo como ejemplo de que veas de que hay una operatividad, una actividad real, vamos a llamar de lo que yo decía al principio de la diferencia entre extraterrestres y alienígenas. Ángeles del ayer, extraterrestres hoy, alienígenas de hoy, diablos del pasado. Son las mismas entidades, es decir, entidades que han alcanzado. Bueno, cuando Jimmy Carter está en plena campaña electoral, él jura haber visto un ovni que cuando él llegue a la presidencia dará a conocer los ovni al mundo. Cuando le recuerdan su promesa, él dice, no, es que la humanidad no está preparada. Y entonces salen dos películas
que baten récord de taquillas en todo el mundo y que nos preparan al contacto con estas entidades. Encuentros en la tercera fase y ET, Ujú, que acerca la realidad extraterrestre a los niños. ujú, Es decir, se cumple todo el espectro. Esas actividades, esos eventos que pasan, a veces están sugeridos por entidades, vamos a llamarle angelicales, que sugieren la posibilidad de un mejor futuro. La decisión es nuestra, porque paralelamente a Encuentros de la tercera fase había ¿cómo se llamaba aquí? La conquista de los mundos, en que los extraterrestres venían aquí a conquistarnos. Es decir, la lucha de las dos opciones es siempre real, vale. sí, siempre momento. Nosotros ahora mismo estamos hablando y habrá quien piense, pues esto es verdad o esto es negativo, o yo mismo, pero qué locura he dicho, ¿no? Qué tontería he dicho, ¿me explico? Es decir, la batalla de Armagedón entre los dos valores es constante. La batalla de Armagedón entre estas dos entidades es real. Es decir, ahora la actividad de esos seres que buscan nuestro bien es muy silenciosa, no es visible. Durante esos 50 años de los que hablaba, era presente, se habían dejado ver, habían cambiado para que la humanidad tomase conciencia, habían cambiado, alterado la ruta de los aviones. ¿Te acuerdas el caso de Manises? Actualmente me consta por una experiencia personal que tuve en base a lo que conocí, que cuando fue el famoso volcán de La Palma, cuando fue el famoso volcán de La Palma, pararon aquella erupción que había podido provocar un tsunami que hubiese podido alterar todas las costas de América y de Norteamérica. Cuando fue en el 2012 una radiación solar que podría haber destruido la vida, hay unas imágenes que te las puedo pasar en las que se ve un escudo formado por una nave que supera 7 veces la dimensión de la Tierra que protege la Tierra. Es decir, la actividad de estos seres, vamos a llamarle buenos para entendernos, es silenciosa, no es tan visible. Pero también hay una actividad de los no visibles, y ahí estoy de acuerdo con Jean-Pierre, es decir, hay seres del futuro que vienen ahora, que son los que están en contacto con estos presidentes que han llegado a acuerdos para hacer desde manipulaciones genéticas hasta hasta cambios, hasta dominio de poder, porque hay humanidades, hay humanidades que vienen aquí tratándose de apoderar el planeta porque ellos en el suyo lo han destrozado tanto que están buscando una alternativa y quieren invadir aquí. Esos son esos seres del futuro, que vuelvo a decir, los que los llamamos somos nosotros. Están aquí porque nosotros los queremos. Si todos cambiásemos, nos sintonizásemos, como decía Jean-Pierre, en 40 días los habríamos expulsado a los demonios. Ujú. Vale, ¿y qué quieren de nosotros? Ya has explicado lo que quieren los malos, ¿no? Que de nosotros, que es, pues, quizás apoderarse de la Tierra porque en su planeta están mal. ¿Qué otras cosas pueden querer de nosotros, tanto los buenos como los malos? Si se les puede denominar buenos y malos. Nosotros somos, nuestra presencia en el planeta responde a un programa divino que busca generar conciencia, es decir, la inteligencia omnicreante toma conciencia de la conciencia que nosotros desarrollamos. Entonces, los sembradores cósmicos de esta vida, los antiguos dioses, buscan perpetuar nuestra vida en el mejor sentido, en el desarrollo de la conciencia. Es decir, nosotros si desarrollásemos un nivel de conciencia elevado, nos podríamos integrar a esas humanidades que poblan el universo y que siembran la vida en todo el universo de manera consciente. Pero hay humanidades como nosotros. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy trivial. Tú imagínate que, no sé, los americanos o los rusos o los chinos, me da igual, van a un planeta y encuentran una humanidad. ¿Qué harían? Lo más lógico, lo mismo que hicimos los conquistadores cuando llegamos a América o a Norteamérica o Sudamérica. Es decir, dominar. ¿Por qué? Porque responden, o sea, nuestras acciones responden a nuestros valores de conciencia. Ujú, De la misma manera que nosotros podemos ir al espacio y tenemos una cierta capacidad de acción, ¿m? Hay humanidades que han desarrollado también un nivel de ciencia que va aparejado a un nivel de su conciencia. Aquí nos visitan humanidades que su planeta como el nuestro se está agotando, o sea, han agotado los recursos y buscan alternativas. Es lo mismo que se dice que
Aquí hay programas terrestres de exportar la vida. ¿Por qué? Porque la vida aquí se está volviendo insufrible. Mm. Pero no es que nos estamos buscando ir al espacio para integrarnos en la armonía y con conciencia, no, a dominio y poder. Si en la Luna se encontrase oro, rusos, americanos y chinos se pelearían para ver quién consigue más oro. Esa es la forma como el ser humano va al espacio. Pero hay humanidades que no. Hay humanidades que no han desarrollado esos niveles de conciencia. Son diferentes, viven en armonía con el planeta, entienden que la naturaleza es todo uno y la protegen. Esos son los que vienen aquí o los que han venido para ayudar a desarrollar esa conciencia. Pero la libertad entre un valor y el otro es solamente el nuestro. Nosotros elegimos quién queremos que venga y quién no queremos que venga. Ujú. Vale, pues muchísimas gracias por todo, Marcos. Es verdad que han quedado, creo que quedan muchas cosas en el tintero, muchas dudas, pero creo que ha sido una entrevista intensa. Lo podemos dejar para otra ocasión, si es voluntad de Dios. Te quiero pedir que si puedes dejar un mensaje a la audiencia al final lo dejes, si es esperanzador mejor, pero puedes decir lo que quieras. Y, bueno, primero, gracias, como te había dicho, por esta posibilidad de hablar, que además, fíjate si se ha ampliado para hablar de algo que ha sido un poco diametralmente opuesto al principio, que era el tarot. Entonces, me alegro porque me has permitido hablar de las dos cosas que son pasión en mi vida. De hecho, cuando hablo de tarot, hablo de estas cosas Ujú. no tan abiertamente. Entonces, te doy las gracias. Doy las gracias a todos aquellos que escuchen tu programa, mi disponibilidad para profundizar en estos temas, mi disculpa por si a lo mejor lo que haya podido decir ha chocado con alguna de sus creencias y se ha sentido como, no sé, como un rechazo. Pido disculpas, era solamente, decía al principio, soy un libre pensador, que estoy disponible a nivel personal para compartir estos conocimientos o estas charlas o hablar de estos temas y que gracias por ser y por estar y a ti por lo que haces. Pues muchas gracias, Marcos. Muy buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes, chao.